Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street un día más. Hemos visto cómo hoy las bolsas siguen bastante tranquilitas, hemos visto poquito movimiento, sobre todo en el IBEX 35, ya que en el resto de Europa hemos seguido viendo subidas importantes como en el DAX, que vemos que sigue marcando nuevos máximos históricos. Mientras tanto en Estados Unidos, pues ayer en la última parte de la sesión ya notamos un poquito de debilidad y hoy está en movimiento clarísimamente lateral en el cierre de ayer. Por lo tanto, veremos al final de la sesión en Estados Unidos empieza a ver un poquito más de movimiento como ya vimos en la sesión de ayer. Hoy vamos a analizar la cotización de Telefónica, que se está acercando a una zona de resistencia muy importante, que de superarla nos abriría un nuevo rango de movimiento al alza. Vamos a ver también la cotización de OHL, que parece que está intentando rebotar desde una zona de soporte que habíamos situado. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Enagas, que como llevamos viendo en las últimas sesiones, la caída está siendo muy importante. Así que vamos a ver hasta dónde podría corregir. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar por la cotización de Telefónica. Y fijaros cómo decíamos cuando estábamos por aquí la semana pasada que habíamos corregido de forma importante y que ahora parecía que se frenaba en el suelo que teníamos a finales de diciembre. Decíamos que si queríamos continuar el movimiento lateral que veníamos viendo durante los últimos meses, deberíamos superar de nuevo la zona de la media móvil de 200 y de 70 sesiones y se nos marcaría el movimiento hasta la zona de los 3,85 aproximadamente, donde teníamos los máximos que veíamos a finales de enero. Y bien, fijaros cómo al final consiguió superar esa zona, entró bastante volumen y hemos visto cómo la sesión de hoy se ha quedado muy cerquita de esos máximos que teníamos en diciembre. Y bien, ¿ahora qué situación tenemos? Pues bueno, sí, la semana pasada decíamos que teníamos riesgo de que la zona de la media móvil de 200 sesiones, la zona de los 3,61, 3,65 aproximadamente, actuase como resistencia y volver a corregir hasta la zona de los 3,40 y eso poner en riesgo todo el movimiento lateral por abajo. Pues ahora tenemos la situación contraria. ¿Por qué? Porque hemos rebotado con mucha fuerza y estamos en el techo del movimiento lateral o muy cerquita de él, en esa zona de los 3,85. Y hay que tener en cuenta que decíamos que si conseguía superar esa zona sería un movimiento muy bueno que quizás nos abriría el rango de movimiento como mínimo hasta la zona de los 4 euros, que es donde tendríamos la siguiente resistencia, sobre todo psicológica. Y además, fijaros cómo si ponemos la resistencia en esa zona, en el año 2022 teníamos un suelo por ahí. Por lo tanto, no habría que descartar que si ahora conseguimos superar los 3,85, los máximos de enero, nos vayamos hasta ella. Y seguramente muchos de vosotros me diréis, bueno, pero es que tenemos también la zona de 3,90 y 3,93 que actúa como resistencia. ¿Por qué no la tienes en cuenta? Pues porque pienso que una vez que hemos visto un movimiento lateral, que hemos visto una corrección tan fuerte, si se recupera ahora y consigue superar la zona de los 3,85, sería una señal clarísima de fortaleza y eso nos indicaría que puede continuar manteniéndose al alza. Además, de momento el MAC sigue con esa señal de compra, por lo tanto todo nos hace pensar de momento que puede mantenerse al alza para por lo menos atacar esa zona de los 3,85 y si la supera irnos hasta la zona de los 4 euros. Por lo tanto, ahora la situación ha cambiado muchísimo. Fijaros también en el gráfico semanal, decíamos que era clave volver a repuntar desde la media de 70 sesiones, como ya había hecho anteriormente y lo ha vuelto a hacer una vez más. Es decir, de momento seguimos en ese movimiento lateral que vemos muy bien en el gráfico semanal desde abril del año 2023. No podemos hablar ni de ruptura al alza ni a la baja, evidentemente. Cuando estamos por aquí también lo decíamos. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar? La zona de los 3,85. ¿Que la supera? Ojito, porque podemos tener ese movimiento más importante al alza y romper todo ese movimiento lateral. Fijaros aquí que bien se ve la zona de los 4 euros, que actuó como soporte en el año 2022. Por lo tanto, ahí está la clave. ¿Qué sería lo más positivo? Pues ver un movimiento hasta la zona de los 4 euros, corregir hasta la zona de los 3,85, 3,90 aproximadamente y a partir de ahí volver a marcar nuevos máximos. Eso sería lo más positivo que podríamos ver en la cotización de Telefónica. Sin lugar a dudas sería creo que muy bueno para el medio largo plazo. Vamos a continuar con la cotización de OHL. Fijaros como decíamos que una vez perforado el soporte, los 0,40, el soporte más importante, ¿dónde lo teníamos? Los mínimos que vimos en octubre, la zona de los 0,37 aproximadamente. Fijaros cómo perforó la zona 0,40, la construyó como resistencia y aquí tenemos la señal de que iba a continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Hasta los mínimos que vimos en octubre del año pasado. Y fijaros que hemos llegado hasta esa zona y hemos vuelto a rebotar. De momento el rebote nos marca algo diferente o que nos haga pensar que ya ha puesto fin a las caídas que llevamos viendo desde diciembre. Pues no, la verdad que no.
porque ni siquiera ha conseguido superar la banda media de Bollinger, que es la que actuó como resistencia también en el rebote que vimos en febrero, a mediados de febrero, fijaros. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que si se calienta un poquito más y vemos que entra volumen, no como lo que hemos visto hoy, porque hoy la verdad que el volumen ha sido bastante raquítico, es decir, podemos pensar que el rebote ha llegado simplemente porque la oferta se ha retirado en esta zona y a poquito que ha entrado la demanda, hemos rebotado. Ahora, la verdad que el rebote le podría tener fácil hasta la zona de 0,40. Pero fijaros cómo en la caída hicimos un suelo por aquí, la zona de los 0,385, se ha quedado muy cerquita del cierre de hoy. Por lo tanto, necesitamos ver la sesión de mañana que se consolida por encima de esa zona y nos vamos hasta la zona de 0,40, donde creo que quizás podríamos marcar un giro para pensar que vamos a ver continuidad a lo que podría ser un movimiento lateral si ahora formásemos un doble suelo. Pues si consigue superar la media de 70 sesiones, lo mismo que decíamos por aquí. Decíamos que el primer objetivo 0,40 podría corregir, coger fuerza y repuntar al alza, y si superaba la media 70 es cuando tendríamos la confirmación de que puede continuar al alza. Ahora exactamente lo mismo. ¿Dónde está el riesgo? Pues que o bien en la zona actual o en la zona de 0,40 cuando se encuentre con la media móvil de 70 sesiones no tenga fuerza suficiente, no haya entrado el suficiente volumen, como si vimos por aquí, fijaros, y volvamos a corregir. Eso sería mala señal, eso nos indicaría que cuidado, la caída no ha llegado a su fin. Podríamos continuar corrigiendo. Y fijaros, como decíamos, en el gráfico, vamos a poner el semanal, que se ve mejor, que estamos en mínimos históricos. Y si perdemos esa zona en la cotización de OHL, pues cuidado porque no tendríamos ningún soporte por abajo, nos costaría muchísimo encontrar una zona donde darse la vuelta, nos podríamos quedar pillados y la caída podría empezar a ser bastante más rápida de lo que llevamos viendo hasta ahora en las últimas sesiones. Y fijaros que no ha sido una caída, digamos que ha sido lenta, pero hay que tener mucho cuidado porque es un soporte, como decimos, totalmente vital en la cotización histórica de OHL. De ahí que también haya rebotado, es decir, fácilmente debería rebotar desde esa zona. ¿El riesgo dónde está? Lo mismo que comentábamos, por ejemplo, con Solaria. Es un soporte muy bueno, muy importante, que ya ha actuado como soporte durante varias ocasiones. Pero si lo perfora, la caída puede ser muy vertical, como hemos visto en Solaria. Por lo tanto, es lo que debemos tener en cuenta a la hora de si queremos operar la cotización de Solaria ahora mismo. Y vamos con la cotización de Nagas, que la verdad que mete un poquito de miedo lo que estamos viendo en su gráfico. La verdad que han sido las que han castigado hoy más al IBEX 35, las energéticas. Lo hemos visto con Enagas, Endesa y Iberdrola, llevamos viendo las cuantas sesiones bastante negativas. Además, los bancos parece que tampoco están tirando, no tienen la fuerza suficiente para continuar con el impulso. Por lo tanto, pues hemos visto una caída muy fuerte. ¿Qué decíamos la última vez que analizábamos Enagas? Estábamos por aquí y teníamos una divergencia, fijaros, entre la cotización y el RSI. ¿Qué nos hacía pensar? Pues bueno, nos acercamos a una zona de soporte importante, en los 14,20 aproximadamente, tenemos una divergencia, pues no hay que descartar ver un rebote. Y vimos el rebote. El primer objetivo estaba en la zona de 14,68, que era el anterior soporte. Y por arriba, la siguiente zona de resistencia era la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que consiguió superar esa zona de los 14,68 aproximadamente y nos fuimos hasta la media 70 sesiones. Pero todo apunta a que ha sido un simple movimiento de pullback, es decir, hemos vuelto hasta esa zona de la media 70 sesiones que anteriormente podríamos pensar que podría actuar como soporte en una tendencia alcista, ahora actúa como resistencia. Además, fijaros la directriz bajista. Ha llegado justamente hasta ella, en el rebote. Por lo tanto, confirmación bajista y fijaros la caída. Este volumen no es para nada positivo. Cuando vemos caídas con este volumen, nos debemos echar a temblar, porque eso significa que se están soltando muchísimas acciones y que la caída puede empezar a ser muy vertiginosa. Ya es lo que ha pasado. Y empezó a perforar cada uno de los soportes. Primero los 14,68 de nuevo, luego los mínimos que veíamos la semana pasada, hace un par de semanas, y luego ese soporte tan importante, los 14,20 que decíamos. Y a partir de ahí no teníamos ningún soporte hasta la zona de los 12,90, que era la zona, si vemos el gráfico semanal, más importante que tenemos en Enagas como soporte. Por lo tanto, ¿ahora qué ha hecho? Pues caer en picado y parece que se va directo hasta la zona de los 12,90. Así que es verdad que la sobreventa ya es bastante importante. Fijaros, está en 25. Rara vez vemos a Enagas con tantas sobreventas. Normalmente suele rebotar desde esa zona. Fijaros, aquí lo veíamos. Pero todo apunta que aunque veamos un rebote por el camino, pues podría acabar cayendo hasta la zona de 12,90, que es donde tiene ese soporte tan estratégico en el gráfico. Es que es clarísimo, pero clarísimo.
Por lo tanto, pues no pinta nada bien. Sí que es verdad que hoy el volumen ha sido un poquito más bajito que lo que hemos visto en las ultimísimas sesiones, pero si lo ponemos en contexto con el que veíamos en esta caída, pues el volumen es muy alto, aún así. Por lo tanto, todo apunta a que aunque veamos un rebote, podría continuar corrigiendo ahora mismo ya hasta esa zona tan estratégica en los 12,90. ¿Qué pasaría si llegamos hasta la zona de 12,90 y la perfora? Pues deberíamos tener muchísimo cuidado, porque lo primero es que la media 70 la ha roto, que también había actuado como soporte anteriormente, es decir, tenemos una señal negativa en el medio y largo plazo, estamos hablando ahora mismo de un gráfico mensual, y si perdiese la zona de 12,90, lo que habríamos tenido es, para ponerlo en contexto, una subida muy importante desde el año 2009, fijaros, hasta el año 2014 2015, donde ya se estabilizó la cotización, vimos un máximo en 2020. Luego vimos un movimiento que podría haber sido de distribución en toda esta zona de aquí, después de alcanzar los máximos, y si ahora perdiese la zona de 12,90, pues nos marcaría que se ha acabado la distribución y que comenzaría una larga tendencia bajista en el gráfico para quizás no perder evidentemente todo lo ganado desde el año 2009, pero deberíamos empezar a poner soportes ya estratégicos en los que la cotización podría hacer suelo después de buscar un pánico y darse la vuelta. ¿Dónde podrían estar? Pues bueno, si cogemos el gráfico semanal, que es donde mejor se ven este tipo de soportes, el primero de ellos podría estar en la zona de los 9,80, el segundo de ellos podría estar en la zona de los 8,60. Fijaros que vamos marcando soportes que anteriormente actuaban también como resistencia y como soporte. Y ya lo último, no creo que corrigiese mucho más en caso de confirmarse esa tendencia bajista a largo plazo, estaría en los 7,65. Pero bueno, también fijaros como por el camino tendríamos la media móvil de 200 sesiones, podríamos corregir hasta ella. Fijaros que nos frenemos aquí y ahí darnos la vuelta a la zona de 12,90 y ahí corregir. Es decir, si perdemos la zona de 12,90 es muy normal que acabemos viendo un pullback hasta ella. Veamos una vuelta hasta la zona de 12,90 y volvamos a corregir ahí. Así que sí, tendríamos totalmente la confirmación de que estamos en una tendencia bajista ya en el medio y largo plazo para finalizarla con un pánico en su cotización. Si por el contrario, por ejemplo, vemos que pierde la zona de 12,90 y se recupera muy rápido, como vimos en marzo de 2020 o como vimos en octubre de 2022, será una señal positiva. ¿Por qué? Porque nos marcaría que volvemos a entrar dentro del movimiento lateral y ya sabéis, movimiento lateral, el techo estaría alrededor de los 16,70 y cuando tiene bastante fuerza y quizás se desvirtúa un poquito más la subida, nos vamos hasta la zona de los 18. Por lo tanto, si llegamos a ver alguna vela como esta que vimos por aquí, de rechazo a la zona de 12,90 o esta de aquí, también de rechazo en marzo de 2020, sería muy pero que muy buena señal. Así que eso lo debemos vigilar sobre todo en el largo plazo, que es ahora mismo donde yo creo que tiene mayor relevancia el análisis de la cotización de Enagas. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. A ver cómo va avanzando la sesión. Como decía, hoy bastante tranquilita. Hemos visto en el IBEX 35 que parecía que caía la primera parte de la sesión, luego se ha recuperado bastante. Hemos visto como el DAX seguía tirando con bastante fuerza y en Estados Unidos ahora mismo está bastante lateral, está cayendo un 0,01, es decir, prácticamente nada. Sí que es verdad, como decía al principio, que se nota un poquito de debilidad allí en Estados Unidos a cierre, pero nada preocupante. Sí que es verdad que lo decíamos, en Estados Unidos se necesita ver una corrección, por lo tanto, antes o después acabará llegando una corrección a lo mejor de un 4 o un 5% y que no pase absolutamente nada porque la tendencia alcista se podría mantener. ¿Dónde estaría el riesgo? En ver caídas mayores y perforar esas zonas de soporte que poníamos en el vídeo del resumen semanal del domingo. Mientras tanto, no pasaría absolutamente nada y sería una corrección totalmente sana. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles por aquí estaremos de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.